bienvenido, bienvenido. Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a iniciar nuestra reunión. Vamos a orar, a pedirle al Señor que su presencia esté en medio de nosotros y que lo que hoy escuchemos, lo que hoy aprendamos, pues no solo se quede en saco roto, sino que en verdad lo podamos aplicar a nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, como aquellos que quizás vengan en camino o que tienen la intención de venir. Te pedimos que los traigas con bien, que los cuides, que los guardes y que juntos, como dice tu palabra, y en armonía podamos hacer este culto para ti, Señor. Tú sabes que tú eres el centro de nuestra adoración y por eso en esta hora queremos que nuestro corazón y nuestra mente estén, Señor, atentos y apercibidos a este propósito de adorarte solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del verso 17 al verso 22. Del verso 17 al verso 22. Vamos a leerlo todos juntos. Todos juntos. Dice así la palabra del Señor, Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Puede sentarse, hermano. Bueno, vamos a meditar en esta porción de la palabra muy conocida, pero que debe de llevarnos a reflexionar en algunos aspectos importantes en nuestra vida cristiana. Yo no sé por qué los últimos mensajes que Dios me ha permitido pues compartir con ustedes han sido un poquito pues quizás duros, pero deben de retar nuestra vida espiritual. Hemos hablado acerca de qué es andar en el Espíritu. Hemos hablado acerca de que debemos de imitar a Cristo. Y hoy en esta hora Dios nos confronta nuevamente con su palabra. Cuando nosotros pensamos en esta porción que acabamos de leer, pues podemos imaginarnos que este hombre que se acerca a Jesús, pues era uno de los que había escuchado la palabra y había sido impactado por esa palabra. Quizás Dios había hecho alguna transformación en su mente, alguna transformación en su vida, algún cambio, quizás fue sano de algo. Pero lo cierto es que este hombre, dice la palabra, que vino corriendo ante Jesús. Tenía una urgencia de seguir a Jesús. Tenía una urgencia de avanzar en su vida espiritual. Le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y Jesús, nosotros vemos la respuesta que le da. En primer lugar le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero después Jesús indaga en la mente de este hombre. Recordemos que Dios sabe todo lo que pensamos, Él sabe todo lo que hacemos, Él conoce nuestro levantar, nuestro dormir. Nada se le escapa de nosotros. Y vea cómo aquí lo podemos corroborar por lo que le dijo a este hombre. Le dice, los mandamientos sabes. No le preguntó, ¿te sabes los mandamientos? ¿O has cumplido con los mandamientos? No le preguntó nada de eso, porque Jesús conocía su corazón. Jesús conocía lo que este hombre hacía. Y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre entonces le responde y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos cómo era un hombre que ante la sociedad, era un hombre intachable. Era un hombre que le gustaba obedecer la ley. Era un hombre que se sujetaba a lo que estaba escrito en los preceptos que Dios le había dado a su pueblo. Sin embargo, Dios lo confronta para algo más. Dios siempre nos va a estar sorprendiendo y Dios siempre va a querer algo más de nosotros, hermano. Dios siempre va a querer algo más de nosotros. Y lo que le estaba demandando a este hombre era algo más, algo que a él le dolía, algo que a este hombre le costaba trabajo dominar, algo que a este hombre, aunque aparentemente obedecía en todo, pero que esa área de su vida no había sido tratada todavía. ¿Y qué era eso que no había sido tratado? Pues el egoísmo, el materialismo. Dice, una cosa te falta. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Estas palabras de Jesucristo siguen teniendo vigencia en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy en este siglo XXI de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen seguir? ¿Qué es lo que demanda Jesucristo en este tiempo? ¿Sabe qué? En primer lugar, Él demanda compromiso de parte de sus hijos. Él quiere que los que nos llamamos hijos de Dios seamos personas con compromiso, comprometidas en todo. Y en segundo lugar, otra cosa que Él también demanda de nosotros es darle por completo nuestra voluntad y todo lo que tenemos. Yo no sé, luego les hago esta pregunta a ustedes y no quiero que me la respondan, pero ¿qué porcentaje de tu voluntad le das a Dios? Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. A lo mejor tú tampoco tengas la respuesta. Vas a decir, pues híjole, pues es difícil poder hacer esos cálculos. Pero lo que vemos aquí que Jesucristo le está planteando a este hombre es que Él demanda todo de nosotros. Puede ser que tú cumplas en 10 áreas de tu vida, pero si falta una, Dios va a hacernos, a confrontarnos sobre esa área de nuestra vida. Él nos va a confrontar sobre esto. Y eso, ¿sabes qué, hermano? Eso en ocasiones nos lleva a tener una vida espiritual frustrada.
Dice la palabra de Dios más adelante: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que mejor le dio, como decimos vulgarmente, carpetazo al asunto y ya no quiso seguir más a Jesucristo. Ya no quiso seguir adelante. Yo sé que aquí todos decimos que estamos siguiendo a Cristo, pero lo que nos lleva a confrontar esta palabra es ¿qué tanto le estamos dando a Él? De lo que Él nos demanda. ¿Qué tanto le estamos dando de lo que Él nos demanda? Jesucristo quería que este hombre pues tratara también con esa área en su vida. Como ya les mencioné, el egoísmo, el materialismo, el atesorar bienes, la indolencia también podríamos pensar, porque sabiendo él que había necesitados en su pueblo, no era una persona capaz de desprenderse de lo que él tenía para ayudar a los demás. Quizá le faltaba empatía, ¿sí? Y esto nos puede llevar a muchas otras situaciones. Hoy Dios quiere que pensemos qué es lo que nos falta a nosotros entregarle a Él. ¿Qué es el cambio que Él demanda de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos ahí todavía y le decimos, ¿sabes qué? Jesús, puedes entrar a todas las áreas de mi vida, pero esta área no puedes entrar. Hoy Dios quiere que nosotros esa área se la entreguemos a Él, porque la Biblia nos muestra que todos los hombres y mujeres que Dios usó y que están sus vidas narradas en la Biblia, fueron hombres que se tuvieron que desprender de todo lo que tenían para que Dios cumpliera su propósito en ellos. Dios, como en muchas enseñanzas se nos ha dicho, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no hacemos o no entendemos lo que Él demanda de nosotros, nunca vamos a alcanzar esos propósitos. Nunca vamos a alcanzar esos propósitos. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Pero en nosotros está que esos propósitos se cumplan. Que esos propósitos den el fruto que Él quiere. ¿Te has preguntado, hermano y hermana, cuántos años tienes de conocer a Cristo? ¿Y cuánto fruto has dado? ¿Cuánto fruto hemos dado? La palabra de Dios nos compara a vides. Usted sabe lo que es una vid. Es un árbol que se encarga de producir uvas. Y yo le quiero preguntar a usted, las uvas, a lo mejor usted no sabe mucho de agricultura, ni yo tampoco, pero tenemos la idea de que los árboles frutales, cada año, en determinada época del año, ellos tienen que dar un fruto. Ellos tienen que dar un fruto. Y en el caso del fruto de la vid, su fruto es abundante. Cuando usted va al mercado y compra uvas, usted sabe que no te las venden uva por uva. ¿Cómo venden las uvas? En racimos.
Porque eso es lo que produce el árbol, racimos de uvas. Es decir, lo produce en abundancia. El fruto de la vid es un fruto en abundancia. Hay otros árboles que producen fruto, pero los producen de a uno por uno. ¿Sí? Por ejemplo, las naranjas, las granadas, ¿sí? Aunque el árbol tenga mucho follaje, pero se producen de uno por uno. Pero la vid no, la vid produce en cantidades grandes. ¿Por qué Jesús habrá tomado el fruto de la vid para ejemplificar nuestra vida espiritual? Porque así Dios quiere que nosotros seamos, que nuestro fruto sea abundante. De hecho, Él mismo lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que Él espera que nuestro fruto sea abundante. Pero la realidad es de que en nuestra vida a veces puede ser que pasen años y nunca esté dando fruto nuestro árbol espiritual. No hay algún fruto. A lo mejor tenemos 100 años de ser cristianos. Y si haces un recuento de tu vida, vas a decir, pues es que yo no siento tanta diferencia de cuando empecé allá el tiempo que tengo. Sigo siendo muy impulsivo. Si me la hacen, me la pagan. En el trabajo o en la escuela me junto con la gente que es burlona. Me junto con la gente que dice chistes colorados. Me río de ese tipo de chistes. Es decir, es una vida sin fruto, es una vida que no ha avanzado. Y Dios lo que quiere es que avancemos en nuestra vida espiritual. Y para avanzar en nuestra vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entregarle todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo. Aquí no es de que una parte. Yo sí acepto a Cristo, pero no puedo rebasar de este límite. No. Si alguien, cuando te evangelizaron, si has escuchado mensajes en los cuales te sugieren o te hacen la sugerencia de que a Dios lo puedes dejar en segundo lugar, está muy equivocado ese mensaje. Dios siempre va a demandar el primer lugar en nuestra vida para que Él pueda cumplir ese propósito. Y quiero simplemente en esta hora recordarles la vida de 3 personajes que dieron todo. Eran personas comunes, no tenían nada de extraordinario, pero fueron gente que le creyó a Dios. Y si tú le crees a Dios, en esta hora el Espíritu Santo tiene que confrontarnos con nuestra realidad. Tiene que confrontarnos con nuestra realidad. Y el primer personaje que en esta hora quiero que veamos está en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Es un personaje que le llamaban el padre de la fe, el amigo de Dios. Exacto. Eran títulos que nos suenan muy bonitos y que quisiéramos quizás en algún momento que a nosotros también nos llamara. Aquí, por ejemplo, el grupo de varones se llama Amigos de Dios, pero a lo mejor todavía no hemos entendido que era un amigo de Dios en todo el sentido de la palabra. Vea usted lo que dice este pasaje. Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿De cuántos lugares se tenía que apartar Abraham, hermano?
Dice, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. De tres cosas se tenía que apartar Abraham. De tres cosas se tenía que olvidar Abraham. Sí, la tierra representaba sus costumbres. La tierra representaba todo aquello que él había aprendido de acuerdo al lugar donde vivía. Sí, a lo mejor en donde él vivía tenía que a las 5 agarrar la pipa y ponerse a fumar, o tenían que hacer reuniones sociales en las cuales se embriagaban, o no sé cuáles eran las costumbres allá donde vivía Abraham, en Ur de los Caldeos. Lo que sí podemos saber es que Ur era uno de los lugares en aquel entonces más civilizado. Era un lugar que tenía mucha población, y era un lugar también donde había mucha idolatría. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar todas esas costumbres. Tienes que olvidarte de prenderle incienso a la luna, tienes que olvidarte de prenderle incienso al sol, tienes que olvidarte de adorar a las estrellas, tienes que dejar todas esas cosas que a ti te gustaban, si en verdad quieres que yo te bendiga. Y bueno, esa fue la primera. Después le dice, de tu parentela. Si te tienes que ir de tu parentela. A lo mejor nosotros cuando vemos lo de tierra y de acuerdo a lo que le expliqué, muchos vamos a decir, pues sí, hermano, yo ya me alejé de las malas amistades, ya no voy a las reuniones sociales que iba antes, ya no hago lo que hacía antes, y qué bueno. Pero el nivel que Dios le va poniendo a Abraham va tomando más dificultad, y le dice ahora, de tu parentela. ¿Y qué era la parentela? Era la familia, eran las costumbres familiares, era aquello que tú traías desde que empezaste a tener uso de razón. ¿Sí? Nosotros en nuestra casa aprendemos cosas muy buenas, pero también aprendemos a veces cosas malas. ¿Sí? Aprendemos, y más si vivimos o venimos de hogares que no son cristianos, aprendemos muchas cosas que no son buenas, a mentir, a burlarnos, a murmurar, ¿sí? Y muchas otras cosas que traemos por conocimiento de la familia. Y que a veces cuando ya estamos en el camino cristiano, decimos, pues sí, ya me olvidé de las costumbres del mundo, pero ya te olvidaste de las costumbres que imperan en tu hogar o en tu casa y que también no son agradables a Dios. Ya te olvidaste de la sobremesa en la cual te la pasas hablando de medio mundo y que no son cosas buenas lo que hablas. Ya te olvidaste de eso también. ¿Sí? Dios nos debe de llevar a esa confrontación. Es que, hermano, es lo que yo he aprendido y siempre lo veo como algo normal. No, pero para eso tenemos la Escritura. La Escritura nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si toda la vida lo he practicado, pues sí. Pero está el Espíritu Santo para que Él nos empiece a cambiar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Darle mi voluntad. Si nunca dices, nunca tomas el valor de decir, Señor, reconozco que en mi hogar algo que impera es el chisme. Yo quiero romper hoy en esta hora con esa costumbre que no te agrada, Señor. Yo quiero romper con esto, Señor, que no te agrada. En mi familia son muy violentos y yo también soy muy violento. Pero hoy quiero romper con eso, Señor, porque tú me dices que la violencia no es algo bueno. Eso
Eso es lo que Dios busca de nosotros, que dejemos las costumbres que incluso hemos aprendido en nuestra casa. Y finalmente Dios le dice también a Abraham, dice, y de la casa de tu padre, es decir, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué representaba la casa de su padre? Representaba comodidad. La comodidad. Qué bonito es cuando nuestros padres nos heredan, ¿verdad? Nos heredan, no sé, una cantidad de dinero, nos heredan una propiedad, nos heredan algo. Es bonito recibir algo sin haberlo trabajado. Es bonito tener esa comodidad de que tú ya no tienes que sacrificarte para una casa, no tienes que pagar renta porque ya papá, ya mamá te la dejaron lista. Y aquí lo que Dios le dice a Abraham, dice, te vas a olvidar de la casa de tu padre, es decir, te vas a olvidar de las comodidades. Si quieres que yo cumpla mi propósito en tu vida, te vas a olvidar de las comodidades. Hoy que le dan los papás a los jóvenes y que los tiene bien entretenidos, los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Pues Dios dice, no lo dejes de usar, pero úsalo con moderación. Sí, o sea, todo eso que nos quita la atención de Dios es algo que tenemos que desterrar de nuestra vida. Si queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y fue algo que Dios le reiteró a Abraham. Fue algo que Dios le reiteró. Y Abraham no crea que a la primera dijo, sí, yo ya me olvido de todo eso. Le costó trabajo. Tuvo que morir su papá, él se tuvo que ir a otra tierra para que a él le cayera el 20. Pero lo cierto es que sí cumplió lo que Dios le pidió. Se fue de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo usted tiene de conocer a Cristo y no se quiere olvidar de su tierra, no se quiere olvidar de su parentela y no se quiere olvidar de la casa de su padre? A esto nos llama Dios. Lo que está escrito en la palabra, hermano, no son historias bonitas. No es para que digamos, ¡ay, qué bonito le pasó a Abraham! ¡Qué bonito le pasó a Débora! ¡Qué bonito le pasó! No, es para que nosotros tomemos su ejemplo y lo apliquemos a nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? La Biblia no es un libro de Thomas Anderson, de alguno de estos hombres que se dedicaban a escribir cuentos o novelas, no. Es un libro para que lo apliquemos a nuestra vida. Entonces nosotros vemos cómo Dios, al llamar a Abraham, le dice, yo te voy a dar una tierra, tu simiente va a ser tan numerosa que no se va a poder contar. De ti van a salir reyes, de ti van a salir naciones. Yo voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Vean todas las promesas que Dios le da a Abraham. Pero ¿qué tenía que hacer? Dejar. Como el verso, el pasaje inicial que tomamos, Dios le dijo, tú has dejado todo, has cumplido los mandamientos, no robas, no matas, no haces muchas cosas, pero ven y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Este hombre no quería, había algo que retenía. Vamos con el segundo ejemplo que nos da la palabra del Señor. El segundo ejemplo lo podemos encontrar, aunque su historia está en el Pentateuco, pero resumido lo podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 24. ¿Qué dice? Por la que Moisés echó
Gracias, hermano. Este segundo personaje es Moisés, también un hombre ya conocido, pues no personalmente, pero a través de la Biblia por nosotros. ¿Y qué pasó con él? También podemos ver lo que se habla de él. Él marcó un trato especial de Dios con su nación. Él fue el que escribió la ley de Dios para la nación, incluso se le llamó la ley mosaica. Era un hombre que lo tenían en alta estima los judíos, un hombre a través del cual Dios manifestó su brazo poderoso. Dios se complació en la vida de Moisés y a través de él pudo haber liberación para el pueblo hebreo. Pero no fue fácil, hermano. Tuvo que haber un proceso doloroso, un proceso difícil en la vida de Moisés para que Dios lo usara de esa forma. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Hay un precio que pagar. Como todo mundo dice, la salvación es gratis, es verdad. Dios en su infinita gracia nos da salvación, que por ningún medio nosotros le podemos pagar a Dios. La salvación es simplemente Dios se agradó de nuestra vida y nos rescató. Pero las bendiciones se obtienen luchando. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros se obtiene en la lucha. Dice, Jesús mismo decía, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos o los valientes, como dicen otras versiones, lo arrebatan. Solo los que tienen coraje, no me refiero a coraje de enojo, sino coraje en su voluntad, que son decididos, que saben lo que quieren, son los que van a obtener las bendiciones. Son los que van a obtener las bendiciones. Y esto pasó con Moisés. Ve usted lo que dice este verso de Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Nosotros lo leemos y decimos, cualquier cosa, pero no era cualquier cosa. Imagínese ser el nieto del mandatario más grande de aquella época. Toda la opulencia que vivía Moisés. Tenía los mejores carruajes, los mejores vestidos. Podía darse lujos, las mejores alhajas, tenía privilegios que otros no tenían, podía escribir, podía leer, era un hombre culto, y todo lo que ahorita se te venga a la mente lo tenía Moisés. Era rico, Moisés era un hombre rico. ¿Por qué? Porque era el hijo de la hija de Faraón. Era el hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Moisés ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién haría eso hoy en nuestro tiempo? ¿Quién haría eso hoy? No, al contrario. Si eres familiar de un gran político, no, pues que yo soy hijo de fulanito de tal, ¿no? Y te sirve humanamente para abrirte puertas, para que te sirvan, para que te reconozcan, para que te admiren y para muchas otras cosas. Aún como cristianos tenemos esas malas costumbres, esos malos hábitos. Nos valemos del nombre de alguien para hacerte notar, para hacernos notar. No, es que yo era hijo
hija, yo fui hijo de Billy Graham, yo fui hijo de no sé quién y de no sé cuál. Aún en el ámbito espiritual, como si eso fuera algo importante para Dios. A lo mejor a nivel terrenal tenga su valor, pero para Dios eso no significa nada. A Dios no le importa en realidad el título que tú tengas. A Dios no le importa si fuiste hijo de la persona más reconocida, más famosa. A eso a Dios no le importa. A Dios lo que le importa son tus hechos, son tus actos. Y algo que tuvo Moisés es que fue un hombre obediente. Y por eso dice aquí la palabra que él se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego en el 27 nos dice, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Egipto, ¿qué representaba en la vida de Moisés? Representaba la comodidad, representaba posición, representaba riqueza, representaba todas las cosas que humanamente hablando lo hacían a él ser una persona relevante, una persona prominente. Pero eso a él no le importó, dice aquí. No le importó. ¿Y qué terminó siendo Moisés? En los tiempos que estuvo en el desierto, un pastor de ovejas. Ser pastor de ovejas para los egipcios era algo denigrante. Era lo peor que tú podías hacer. Pastorear ovejas. Por eso los egipcios relegaron al pueblo de Israel a un lugar que se llamaba Gosén, porque ellos no estaban de acuerdo con la actividad que desempeñaban los israelitas. Y les dijeron, váyanse para allá, aquí no queremos que apeste aquí a cabra, no queremos que apeste a vaca, y ustedes apestan a todas esas cosas. Y los sacaron, aunque era territorio egipcio, pero los relegaron. Pues Abraham terminó siendo eso que los egipcios no toleraban, siendo un pastor de ovejas. Vea hasta qué punto Dios llevaba a estos hombres, a Abraham, a Moisés. Es que estoy recordando el ejemplo más. A Abraham, a Moisés. ¿Hasta dónde los llevaba? Abraham era un hombre, retomando el ejemplo anterior de Abraham, era un hombre pudiente. Pero ¿cómo terminó? Siendo un nómada, una persona que no tenía dónde morirse, no tenía un lugar fijo. Y Moisés, por consiguiente, terminó en el desierto. En el desierto. Apenas estaba hablando con un operador de ambulancia y me trasladamos a un paciente a Córdoba, y ya de regreso me venía contando que él pues vivió hasta los 30 años en la Ciudad de México, pero conoció a la que ahora era su esposa, la conoció, y ella es de un pueblito que se llama Mozorroto. Pertenece a Tezonapa, este pueblito. Y yo le pregunté, le digo, ¿cómo se le hizo el cambio? Dice, no, dice, si le contara, dice, al principio no aguantaba, porque es muy diferente vivir allá en México a vivir acá. Allá sale uno y hay diversión por todas partes, se le va uno el tiempo muy rápido, y acá se hace eterno, y aparte el calorón. Y me ponía me daba su relato.
Y cuando estaba yo meditando en esta palabra, recordé lo que él me decía. Imagínense, ahí en Motzorongo no es desierto. Y tampoco la Ciudad de México es un Egipto moderno. Pero lo cierto es que el cambio de vida que hizo Moisés fue algo radical. Fue algo total. Fue de un día para otro. Porque por aquí mató al egipcio, dice la Biblia, que salió huyendo de Egipto. Y no se fue por 5 días, no se fue por un mes, no se fue por 6 meses, se fue por 40 años. 40 años. ¿Tú estás dispuesto a cambiar tu vida de una forma radical? Porque eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que quieran hacer un cambio radical en sus vidas, que implique austeridad muchas veces. Va a implicar austeridad muchas veces. Y eso es lo que Dios está buscando, aún en nuestro tiempo, hermano, porque esto que tiene siglos que sucedió. Pero el trato de Dios con la humanidad es el mismo. Jesús le dijo al hombre rico, dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre dice, no, mejor. A mí lo que me sorprende es que como dice ahí la palabra, que Jesús lo amó. Jesús lo amó. Ahí en Marcos 10, 21 me parece que está, donde dice Jesús lo amó. Pero el hecho de que Jesús nos ame no significa, ¿sí? Tenemos que aprender, no significa que Él nos va a hacer balonas, como decimos comúnmente, para bendecirnos en la medida que Él quiere. Todo es un proceso, todo lleva un proceso. Y en la medida que obedecemos a lo que Él nos dice, va a ser el grado de bendición. Todos quisiéramos que poner las manos sobre los enfermos y que sanaran. ¿A quién no le gustaría eso? Yo creo que a todos nos gustaría. Nos gustaría que si está lloviendo y ya es la hora de la reunión, hacer una oración y decir, Señor, detén la lluvia. Y que el cielo hasta saliera el sol. ¿A quién no le gustaría eso? Yo creo que a todos. Y más si el enfermo es un familiar tuyo. Quisiéramos que Dios nos respondiera rápido. Él lo puede hacer, porque aquí en este libro están muchos ejemplos de que Dios cambiaba las circunstancias de un día a otro. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, las cambiaba. El problema es que nosotros ya no tenemos el grado de entrega como estos hombres, como estas mujeres. Ya no tenemos ese grado de entrega, pero la oferta sigue vigente. La oferta sigue vigente. Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Eso es lo que sigue vigente. Esa palabra nunca va a cesar. Dios está buscando hombres y mujeres decididos a seguirlo, a comprometerse, como les decía al principio, comprometerse. Y hoy lo que menos quiere la gente es compromiso. Ya nadie quiere compromiso. Les preguntas a jóvenes si han pensado en el matrimonio y dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si nos queremos, simplemente nos juntamos. ¿Para qué la pluma y el papel? Ya no hay compromiso. Si algo no nos gusta, simplemente nos vamos y ya no hay compromiso. Y desgraciadamente toda esa forma de pensar del mundo se infiltra también en lo espiritual y creemos que es lo mismo. Pero algo que estamos viendo a través de esta enseñanza es que Dios busca compromiso. Si no hay compromiso, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene cosas grandes. No dice la palabra que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. No dice Efesios que Él lleva nuestros pensamientos más allá de lo que nosotros podemos imaginar.
¿Y por qué no lo vemos cumplido? Porque nos falta compromiso. Nos falta compromiso. Y finalmente el tercer ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, hermana Char. El 8 también dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, ya vimos el ejemplo de Abraham, ya vimos el ejemplo de Moisés, y ahora estamos viendo el ejemplo de aquel que vino a salvar nuestra vida, de Jesucristo. Si Él no se hubiera humillado, como dice aquí la palabra, nosotros no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza. Pero por cuanto Él se humilló y se despojó, ¿qué es despojarse? Quitarte lo que tienes, quitarte todo lo que estorba. Decía Pablo también en otra de sus epístolas, dice que nos despojemos de la vana manera de vivir y corramos con paciencia la carrera de la fe. El despojarnos es otra palabra clave para que Dios nos bendiga. Si no hemos aprendido a despojarnos, no vamos a obtener todo lo que Dios quiere para nosotros. Jesucristo dice, y estando en la condición de, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros lo leemos en 2 versos, pero fue un proceso doloroso para Dios. Fue un proceso doloroso para Jesucristo. ¿Por qué? Imagínense, Él que dice la palabra que Él lo llena todo, en todo. Tenerse que comprimir y tomar el molde de un cuerpo humano para estar entre nosotros, despojarse de su gloria, despojarse de todo lo que Él era. Y no obstante, con despojarse, toda la vida fue rechazada. Todo desde que Él nació sufrió de rechazo. Tuvo que salir huyendo sus padres porque hubo una matanza en Belén para que Él no existiera. Y se fueron a vivir a Egipto. ¿Usted se ha cambiado de casa, hermano? ¿Cómo qué tiempo nos lleva a adaptarnos? Yo nunca me he cambiado de casa, pero yo creo que ha de ser un proceso. No es tan fácil. A lo mejor en donde vivías te quedaba cerca el mercado, te quedaba cerca el súper, y ahora ya te queda a más distancia. A lo mejor hasta tienes que tomar un vehículo para ir a esos lugares. Pues todo esto lo padeció Jesucristo. Tuvo que cambiar todo eso. Toda su gloria la tuvo que cambiar por la humillación de hacerse un ser humano. Y después, durante su ministerio, Jesús mismo decía, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No tiene dónde reclinar su cabeza. Sí, o sea, vivió en una condición de extrema humildad Jesucristo. ¿Y qué les puedo decir de lo que pasó en la cruz del Calvario?
a todo lo que se tuvo que exponer. Medio desnudo en la cruz, sufriendo burlas, golpes, pues todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. Y nosotros no queremos sacrificar nada, pero si queremos las bendiciones, queremos las bendiciones. Cuando en verdad nosotros decimos, ya no más yo, ya no más mi humanidad, te entrego todo, Cristo, te entrego todo a ti, y lo cumplimos. Venimos a ser como esa semilla que dice la palabra que cae, pero si cae, tiene que morir para dar fruto. Así lo dijo Jesús. Dice, si la semilla no cae, si la semilla cae y muere, va a dar mucho fruto. Si la semilla cae y muere, va a dar mucho fruto. ¿Y qué significa para nosotros morir? Espiritualmente hablando es eso, ¿verdad? Es ya no responder con nuestra humanidad, sino la manera como lo hiciera Jesucristo, como lo hiciera Dios, como Dios nos los enseña en su palabra. Hoy Dios quiere que seamos así, hermano, que seamos de esa forma, como Él mismo nos los enseñó. Todos estos hombres fueron despojados, Abraham de su tierra, Moisés de su palacio, Jesucristo de su gloria, fueron despojados. ¿De qué te tienes que despojar tú? ¿Sabes qué es lo más bonito de esto? Que Dios recompensa. Dios recompensa. Porque gracias al despojo que sufrió Abraham, nació una nación que hasta la fecha es una nación elegida por Dios, que ahorita está en un tiempo de espera, pero que Dios va a cumplir sus propósitos en esa nación, por la fe de un hombre. Moisés fue un hombre que dejó el palacio, pero que Dios lo usó para libertar a ese pueblo. Y cosas, como dice la misma palabra, portentosas, Dios hizo a través de él. Un poder que Dios le dio inimaginable. Y Jesucristo, ¿qué podemos decir de Jesucristo? Leímos ya lo que Él hizo, se humilló, se despojó, pero también dice el verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Si tú te despojas, si tú te humillas, Dios te va a levantar. Amén. Dios te va a levantar, hermano. Vale la pena. Este hombre que se acercó a Jesús, como lo veíamos inicialmente, se fue muy triste, porque esa área de su vida, el darle a los pobres, él no quería. Y dijo, dejo esa área en oscuridad. Pero hoy Dios nos está diciendo, ¿qué área no me has entregado de tu vida? ¿Qué área falta que me entregues de tu vida? Porque ahí en esa área es donde yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. Ponte de pie, hermano, en esta hora.